mochila pesada de los miedos, de los temores, de las frustraciones, del diario vivir, nos inmoviliza. Yo estoy aquí para decirte que yo tuve que trabajar conmigo mismo y que sigo trabajando conmigo. Porque las emociones es lo más lindo que el ser humano puede tener. Pero el peligro es cuando las emociones te controlan a ti. Nosotros tenemos que controlar las emociones. En ese momento, cuando yo firmé el contrato, cuando llegué a mi casa, fue como si me hubiesen abierto literalmente el baúl de los sueños. Pero según lo intentaba hacer, eran tantos los miedos de qué iba a pasar. Esos sentimientos que cuando nos acostamos pensamos que no estamos avanzando, pensamos que estamos en el mismo lugar, porque evaluamos nuestro negocio afuera, evaluamos nuestro negocio cada vez que una persona se afilia en el negocio, pero eso no estaba pasando y yo pensaba que mi negocio no estaba funcionando, pero dentro de mí estaba un proceso. Me estaba confrontando conmigo misma. Estaba liberando un potencial que yo pensé que ya ni existía. Y en aquel caminar de los primeros años, ese sentimiento de duda, ese sentimiento de culpabilidad, porque yo empecé este negocio por mis hijos. Esa era la pasión de mi vida. El haber criticado a mi padre por toda una vida, porque era un excelente profesional, pero un profesional del siglo XX, donde se convierten en proveedores y olvidan de ser papá. Cuando mi papá no estaba en mi casa, pero había dinero. Empezó un vacío muy grande. Lo critiqué muchas veces. Y yo no quería hacer eso con mis hijos. Yo quería que mis hijos vivieran diferente. Pero el sistema tradicional allá afuera no me ofrecía otra cosa más que trabajar y trabajar. Y me acuerdo que cuando empecé el proyecto, rápido empecé a disfrutar con mis hijos, darle a mis hijos lo que realmente se merecen. Pero era menos el tiempo que pasaba con ellos, porque el tiempo libre tenía que hacer el negocio. Y mucha gente me decía: Ginny, eso no funciona, porque tú no tienes tiempo y ahora con este negocio tienes menos tiempo. Y eso empezó dentro de mí. Y yo pensaba, me quito, ¿qué voy a hacer? Pero en un evento como este, yo entendí que la situación de mis hijos era pasajera. Que en aquel momento estaba un poco menos con ellos, pero el sistema tradicional me iba a tener castigada, me iba a tener prisionera por 30, 40 años de mi vida, y que haciendo esto profesionalmente, en 5 años yo podía disfrutar a mis hijos. Hoy es una realidad. Ver a nuestros niños a los 3 levantarse y no tener que delegar esa responsabilidad en otras manos. Ahora son ellos los que me dicen: mamá, tienes que salir porque hay gente allá afuera que te espera. Son ellos los que me dicen: mamá, esto vale la pena, porque son productos de un sistema que está transformando vidas. El dinero se queda, pero cuando tú das las cosas de corazón, cuando tú tienes la oportunidad de ayudar a otros, de tenderle la mano a otro ser humano para que su vida pueda cambiar, eso realmente es lo que tú te vas a llevar como ser humano. El hecho de que ellos viajen en un buen carro, que tengan una buena casa, es producto de unos resultados que hemos tenido. Pero eso no es todo. El ellos conectarse desde muy pequeño con un propósito. El ellos entender que dentro de ellos está todo el potencial, que ellos pueden hacer lo que realmente quieran ser. Eso realmente lo provoca este sistema. Eso realmente lo provoca un equipo con identidad.
¿realmente puedo llegar ahí? ¿Realmente voy a lograr eso? Y empezaba, yo decía, hacer una compra. Ese era mi primer sueño. Para muchos quizás tener un carro, para muchos hay que generar un buen ingreso, pero para mí era hacer una compra. Ir al supermercado sin una nota, ir al supermercado a escoger lo que mis hijos se quisieran comer. Y cuando lo logré, empezamos con el próximo y el próximo. Llegó un momento que le decía a Manny, a mi esposo, vamos a crear un ingreso para nuestros hijos, para que no tengan que pasar las necesidades que nosotros pasamos, para que no tengan que caer en la rueda que nosotros caímos. Hoy día les digo, yo estoy tan y tan segura de lo que nosotros tenemos en nuestras manos, que lo que era un sueño de dejarle un cheque a nuestros hijos, cada uno de ellos dentro de este equipo, dentro de esta compañía y con este sistema van a provocar cada uno su cheque. En aquel momento tenía 5 años, hoy tiene 16. Y lo que me dice es, mamá, 2 años, solo 2, para ser parte del equipo. Eso le va a pasar a ustedes. Te quiero dejar con esto. Cuenta la historia que estaban haciendo una gran construcción y estaban impresionados por la gran obra que iban a levantar en ese lugar. Pero mientras estaban excavando, encontraron una estatua de miles de años de antigüedad, un valor cultural muy grande. Detuvieron la obra. ¿Y qué iban a hacer con la estatua? Era la gran interrogante. ¿Qué voy a hacer? Y decidieron removerla para llevarla a un museo. Pero mientras la iban removiendo, la estatua empezaba a caerse los pedazos de yeso. Empezaba a descomponerse. Y la gente gritaba, no la muevas, que se va a dañar. No la muevas, que va a perder su valor. Pero ellos decidieron continuar moviéndola. Y para sorpresa de ellos, dentro de esa estatua había una estatua de oro, con mucho más valor que lo que ellos pensaban. Hoy día, aquí hay gente que quizás la están moviendo, la están procesando, la están sacando de su zona de confort. Muchas veces en este proceso de esta convención, vas a sentir que se te empiezan a caer pedazos, pero no te preocupes, porque es el exceso, es lo pesado que llevas, son las falsas creencias, es el no puedo, es la falta de creer. Todo eso se va a empezar a caer, pero yo te garantizo que va a salir de aquí un líder del siglo XXI que va a descubrir cuál es su potencial, cuál es su propósito